nos hemos pasado un poco, pero si queréis hacer alguna pregunta, algunos de los que han intervenido, pues fenomenal, y si no, nos vamos a tomar un café. No sé, ¿alguna pregunta? Sí, venga, Moses. Yo diría casi más que preguntar, felicitarte por una idea que has planteado, que es añadir a la palabra patrimonio en el Congreso la palabra turismo. Eso es fundamental, porque da la sensación de que el patrimonio es una cosa cerrada, incluso si me apuras. Lo del CEO, pues, patrimonio cultural. Y entonces entra en nuestra mente la cultura, evidentemente, del cálculo, de todo eso, pero no va más allá de la sociedad. O sea, porque el patrimonio es social, además, no solo cultural, sino social. Y creo que este entronque, abrir una puerta a que el patrimonio no sea solo un hecho cultural, social, que también lo es, evidentemente, un mueble en el territorio que ponemos, sea también un elemento turístico, me parece fundamental e importante, que es una puerta abierta interesantísima. Es así y de hecho el subtítulo, digamos, de este congreso es construir el territorio, es un poco lo que he estado defendiendo, y activar el turismo. Es decir, hay un turismo tremendamente interesante en torno a la obra pública, cuando uno va por el Canal de Castilla, tú lo has dicho también, cuando va por unas vías de ferrocarril. Por lo tanto, esa asociación del turismo y patrimonio, ¿qué es lo que ha permitido conservar el patrimonio arquitectónico? Es decir, no hubiéramos conservado el patrimonio arquitectónico sin el turismo, es importante. Por lo tanto, esa ampliación también en la obra pública, a la ingeniería civil, que es como se llama en Portugal, como se llama en Hispanoamérica, a mí me parece muy importante en este sentido, ¿no? Y bueno, está en la sección que habéis organizado de patrimonio y turismo. Lo que sí, un poco entrando en tu reflexión, hay contradicciones. Es decir, en Galicia hemos visto estas contradicciones muy claras en el tema del Camino de Santiago, ¿no? Cómo la administración, cuando se aproxima a elementos que para nosotros son patrimoniales, tiene una mirada exclusivamente turística. Es decir, cuántos nos visitan. Es verdad que eso genera por la construcción de nuevos albergues, ¿no? El tema de los cruceros también plantea en este sentido estas contradicciones, ¿no? Como una ciudad que es patrimonio, digamos, patrimonio urbano, la aproximación de los cruceros al frente de la ciudad, por ejemplo, tenemos una Coruña, plantea unas contradicciones, como el caso de Venecia que has citado antes, entre elementos que nosotros consideramos patrimoniales. No hablo del paisaje. El paisaje da mucho de sí en este sentido, ¿no? Y hoy el patrimonio es el paisaje, como un elemento fundamental para reconocer, he hablado en términos de la Riviera de paisaje cultural, ¿no? Pero se están produciendo contradicciones. Y cómo la administración, vosotros lo habéis limitado a 7 cruceros, es capaz de establecer, digamos, esas contradicciones. Por tanto, a mí me parece que es un tema importante, ¿no? En todos hay administraciones pues, que han tirado para adelante, ¿no? Por ejemplo, por terminar, en una de las jornadas que hemos organizado recientemente en Cantabria, tenían que ver con cómo está en este momento delimitado el Camino del Norte en Cantabria. Lo están llevando por sitios turísticos y abandonando todo el camino interior, que es el verdadero. Por lo tanto, cómo estamos potenciando la parte turística y no la parte histórica y patrimonial, quiere decir que no estamos protegiendo, digamos, el camino correspondiente, ¿no? Y en esta contradicción, supongo que iremos adelante en el tiempo, pero esta contradicción se está produciendo hoy en muchas administraciones en este sentido, ¿no? De hecho, las propias consellerías o consejerías suelen ser de cultura y turismo. Por lo tanto, esa dimensión turística del número de gente que ve, digamos, estos elementos que reivindicamos como patrimoniales, que sigo diciendo que es importante, por lo que ha permitido, pero bueno, todos los problemas de
gentrificación, por ejemplo, los elementos de los centros históricos, pues tiene que ver con esto. Es decir, cuando vemos Lisboa ya nadie vive, ¿no? Con Oporto sí, por ejemplo, ¿no? Pero cuando vemos determinadas ciudades históricas ha desaparecido la población original, ¿no? Por tanto, hay unas contradicciones que sí, desde el punto de vista positivo, han introducido el turismo, pero están creando contradicciones en este sentido, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o lo dejamos, ¿no? Entonces, Hola, sí, buenos días. Quería hacer dos preguntas, pero en este caso una para Orlando y otra para Mars Pérez. En el caso de Orlando, tú te referías al impacto de la televisión, ¿no?, en determinados comportamientos. Me quedó una duda, no sé si en el trabajo que hiciste tú pudiste valorar, o si no, tal vez tu opinión, que merece la comunicación política desde los medios de comunicación para el desarrollo a nivel local y nacional. O sea, en América Latina hoy hay un debate sobre cuál es la influencia que tienen los medios de comunicación sobre todo en el ámbito político, ¿no?, en generar, digamos, información que esté un poco más direccionada a determinados intereses políticos e ideológicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si hay alguna opinión. Y Amar, usted hablaba de que hizo mucho énfasis en que hay 7 terminales de cruceros que son las que se van a quedar. Bueno, la pregunta es ¿por qué 7? No sé si es que hay una determinada justificación, ¿por qué no 5 o 10? ¿no? Y ¿por qué se van a eliminar las 2 terminales que están cerca de la ciudad? ¿no? Esas eran mis preguntas. Gracias. Sí, Johnny Miller y a todos los presentes. En efecto, los canales de televisión en Panamá y en muchos países, en algún grado, están controlados por los gobiernos de turno. Incluso en un momento dado en Panamá, cuando tuvimos un gobierno militar, los medios eran justamente completamente regulados por los militares, y los mensajes que se transmitían a través de los mismos, cuando tenían que ver con cuestiones nacionales, pues definitivamente quedan depurados por ellos. Hoy día tenemos, bueno, desde la década del 80 para acá, tenemos gobiernos civiles, pero muchos de estos medios televisivos, sus dueños, sus propietarios, tienen vínculos muy estrechos con los políticos de turno, y por lo tanto también en gran medida los mensajes que son transmitidos, bueno, usamos la palabra, alienan, ¿no?, a las personas que ven los programas televisivos y especialmente las noticias, ¿verdad?, de acuerdo con los intereses de la clase gobernante. Eso es un hecho. No sé si respondo a tu inquietud. Pues respecto a las terminales de cruceros, ¿por qué 7? Porque realmente desde el puerto también siempre hemos dimensionado cuáles son las posibilidades no solo de la ciudad naturalmente, sino también del puerto, porque como infraestructura también tenemos que dar un buen servicio a todos los buques que llegan y a los pasajeros que vienen en ellos. Por lo tanto, pensamos que es el número en el que hemos de parar para poder dar ese buen servicio y para justamente tener un equilibrio también en lo que son los flujos de estos pasajeros a la ciudad. Respecto a las terminales, bueno, las 2 terminales más cercanas a la ciudad realmente forman parte de este acuerdo al que se llegó con el Ayuntamiento de Barcelona, que yo creo que es un muy buen acuerdo. Y la gracia, una de las cosas más importantes es que esas 2 terminales van a trasladarse al muelle adosado, que como visteis quedó
bastante más lejano a la ciudad, teniendo en cuenta que como puerto de ciudad europea que somos, sabemos que en muchas ciudades europeas el puerto está muy, muy cerca de la ciudad, ¿no? Como es el caso de Barcelona, del centro de la ciudad, que es nuestro caso. Entonces, esa zona se va a urbanizar y va a ser para el uso y disfrute de los ciudadanos de Barcelona, de los turistas, en fin, para el uso y disfrute de la ciudad, lo cual creemos que es tremendamente positivo para abrir un poquito más todavía la ciudad al mar. Sí, buenos días a todos. En primer lugar, felicitar a los expositores en la mañana de hoy por los excelentes temas que nos han hecho conocer. Mire, el tema de, nada más quería, más que una pregunta, sí quería hacer un comentario sobre el tema de patrimonio cultural. Yo pienso que el peor enemigo de la conservación del patrimonio cultural es la mala planificación del desarrollo comercial e inmobiliario. O sea, mal gestionado ese desarrollo es el peor enemigo de la conservación del patrimonio. Nosotros tenemos el caso en Panamá. Nosotros heredamos, producto de los tratados Torrijos-Carter, en Panamá. O sea, para hacer un poco de historia, en Panamá existían 14 bases militares norteamericanas. En la construcción del Canal de Panamá participaron 55,000 trabajadores entre los años 1904 y 1914. La construcción del canal duró 10 años. Llegaron al país 30,000 trabajadores del Caribe, 11,000 europeos, y creo que 10,000 norteamericanos. Entonces, durante ese periodo se generó todo un patrimonio no solamente cultural físico, sino cultural humano. Ahí confluyeron muchas culturas. ¿Qué pasa? Cuando Panamá, a raíz de los tratados Torrijos-Carter, nosotros recibimos 90,000 hectáreas de áreas revertidas. Eso es un mundo. Pero ¿qué pasa? Se fue imponiendo ese desarrollo inmobiliario, ese desarrollo comercial, y la mayoría de esas bases empezaron a convertirse en centros comerciales, barriadas, en hubs logísticos, que no está mal, o sea, eso está bien, pero ¿cuál es el problema? Que para poder construir muchos de esos desarrollos inmobiliarios, derribaron patrimonios culturales históricos que reflejaba esa historia cultural de toda esa gente que vino a construir el Canal de Panamá. Se destruyeron las barracas. Entonces a mí me parece que sí hubo desarrollo comercial, desarrollo económico, pero la pregunta es, ¿a costa de qué? De una destrucción de un patrimonio histórico cultural, y eso son mensajes para los que hacen políticas públicas. Tú puedes tener un buen desarrollo, puedes gestionar un buen desarrollo comercial e inmobiliario, pero no lo hagan a costa de la destrucción del patrimonio cultural. Ese era el comentario que quería hacer. No, muchísimas gracias. Y sí, ese es uno de los problemas, efectivamente, el patrimonio. Bueno, empezamos tarde, hemos terminado más o menos a tiempo, pero nos queda muy poco tiempo para el café. A ver si lo podemos reducir a 10 minutos para la siguiente sesión que empiece en el momento. Muchas gracias.